se titula Preparados para servir. Para servir al Señor no vamos a ir sin conocer dónde vamos o qué terreno vamos a pisar. Cuando un soldado es entrenado para la guerra, se le enseña todo tipo de acciones militares para defensa del individuo. Y el Señor Jesús nos quiere preparar a nosotros porque tenemos mucha tierra que conquistar. Amén. Dice que hay mucha, la mies es mucha y los obreros pocos. Y dice que muchos son llamados, pero pocos escogidos. Y la palabra de Dios dice que todos nosotros hemos sido llamados. Así que usted no vaya a decir esta mañana, es que yo no soy escogido. No, Dios te llamó y te escogió, ¿verdad? Así que vamos a aprender esta mañana de cómo ser preparados para servir. Dice Primera de Reyes del 17, capítulo 17 del 1 al 7. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Bebía y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Señor, te damos gracias esta mañana, te bendecimos, Señor. Me pongo en tus manos, Señor. Usa mis palabras, Padre, y prepara los corazones, Señor, que anhelan servirte, Señor, que en el deseo de su corazón está servirte, Señor. Ayúdanos a sacar las impurezas de nuestra carne, Señor. Y ayúdanos, Señor, a servirte con excelencia, Señor, para que todos aquellos, Señor, que escuchan tu palabra, Señor, vuelvan al arrepentimiento, Señor. Y sobre todo, Señor, que hayan salvación a través de tu sangre preciosa, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos y todos decimos amén. ¿Puede tomar asiento, hermano? Me decía la hermana Lupita cuando llegué ahí que cómo me sentía. Se siente presión, no se crea, pero es una responsabilidad que Dios nos da, ¿verdad?, para traer esta palabra. Y yo siempre conscientemente le pido al Señor que hable a través de mis palabras, que hable a través de los hechos que yo he vivido y que he aprendido a través de estos años sirviendo al Señor, y a través de todo lo que he vivido con ustedes como iglesia, que los he conocido uno a uno, ¿verdad? El tiempo que hemos podido compartir, ¿verdad? Pero hoy no quiero hablar de mí, hoy quiero hablar de Elías. Elías es un profeta muy importante dentro de la Biblia. Elías tiene una historia extremadamente interesante. Cuando nosotros leemos el libro de la historia de Elías, nos podemos dar cuenta de muchas cosas que él hizo a través del poder de Dios. Entonces Elías fue utilizado por Dios en un tiempo específico en la historia de Israel para oponerse al rey Acab.
Una vez de oponerse, o una vez que se opone al rey Acab, Dios quería utilizarlo para traer avivamiento a la nación de Israel. Entonces el ministerio de Elías marca el comienzo del fin de la adoración a Baal en Israel. Entonces, hay algo ahí que como que no cuadraba, porque cuando leemos toda la historia de Israel, vemos a un Elías que tenía las mismas pasiones que nosotros, de inseguridades, de miedos, de confusión. Elías se sentía confundido muchas veces. Elías podría ser valiente y a veces muy, ¿cómo le puedo explicar esto? Él podría ser valiente, pero también podía ser temeroso y vacilante en sus acciones. Él conoció, por ejemplo, la derrota, pero también conoció la victoria. Y cuando conocía la derrota, él se levantaba y se recuperaba. Y conoció también el poder de Dios. Elías conoció el poder de Dios cuando seguimos leyendo toda la historia de Elías. Pero también podemos ver que conoció las profundidades de la depresión. Parece que está hablando esta historia de nosotros, ¿verdad? A veces nos sentimos valientes y hacemos todas las cosas para Dios. Cantamos, aplaudimos, servimos, salimos, evangelizamos. Pero cuando regresamos a casa, como que algo sucede. Como que las cosas que hicimos en el pasado vuelven a nosotros nuevamente. Y a veces caemos en depresión. Entonces aquí estaba Elías. Elías el valiente estaba frente a la corte de Acab ahora, según lo que leímos. Había burlado la seguridad del palacio y entró muy dramáticamente hacia la corte de donde estaba Acab. Y Dios tenía un mensaje específico para Acab. Ni siquiera menciona a Jezabel. Era para el rey Acab. Y le dice: vive Jehová, ¿verdad? Lo que leímos en el capítulo 1. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Mire, le llegó hasta la sala del rey, le llegó también el mensaje, el último mensaje del clima, ¿verdad? Dios le dijo que no iba a haber lluvia, no iba a haber rocío. Imagínese, cuando este hombre se termina de hablar, no le dio la gana agregar ni una sola palabra más. Y tan dramáticamente como entró, se fue. Usted se imagina cuando reciba a alguien en la casa, o un extraño llegue a su casa y con un mensaje de esos así que le pone la piel chinita. Imagínese al rey Acab cómo estaba. Pero no tanto era el rey Acab, imagínese la reacción de Jezabel. Una mujer egoísta, ególatra, idólatra, mandona, gritona, ¿verdad? Aquí no hay de esas. La reacción que ha de haber tenido y el regaño que ha de haber dado a los guardias. ¿Quién dejó entrar a este hombre? ¿O cómo qué atrevido este hombre? ¿Cómo es que nos habla de esta manera? Pero unos años después, el rey Acab y Jezabel iban a entender por qué Elías acostumbraba a hablar de esta manera. Era una forma que Elías tenía para comunicarse, muy atrevido. Pero este hombre valiente, este hombre valiente y fuerte, tenía el Señor preparado algo para él. Pudiéramos decir que a través de la profecía que él da a Acab, que era una persona completa.
¿Sabe que usted puede ser usado por el Señor? Dios puede permitir que usted dé un mensaje o que usted ore por alguien y esa persona puede sanar. Pero eso no es garantía de que usted está completo en la preparación al Señor. Pero así estaba Elías. Y Dios había decidido prepararlo y entrenarlo, porque esta profecía solo era el comienzo. Y entonces podemos ver el primer punto de esta mañana. Todos necesitamos ser preparados para servir a Dios. ¿Cuántos quieren ser entrenados? Amén. Pues prepárese, porque Dios tiene un método, y ese método es a través del desierto. Dios usó a los hombres más importantes. Cuando Dios tenía un llamado específico para estos hombres, Dios los entrenaba a través del desierto. Podemos ver a Abraham, que fue sacado de Ur de los Caldeos y traído a un terreno seco y pedregoso, donde se le enseñó a ser un hombre de fe. O podemos ver a Moisés, que fue sacado de la comodidad del palacio en Egipto y traído por 40 años al desierto para ser preparado y ayudar a traer la libertad a los hebreos que estaban esclavizados en Egipto. Aún podemos ver a Juan el Bautista, que también fue preparado en el desierto. Es más, la palabra de Dios dice que el apóstol Pablo estuvo casi 2 años en los desiertos de Arabia. Entonces, el desierto es un método que Dios usa para prepararnos. ¿Qué son los desiertos para usted? No lo sé. Puede ser alguna enfermedad, puede ser algún jalón de orejas de parte del Señor. No lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y Elías no iba a ser una excepción. Dios quería entrenarlo y le ordena, le dice: te tienes que alejar de todos y de todo. En el versículo 2 del capítulo 17 dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al desierto y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Dios le estaba dando una orden a Elías. Dios no le estaba diciendo: si quieres esconderte, ve. No le estaba dando opciones. Dios, cuando quiere prepararnos, nos da una orden, pero no es una orden para que nosotros caigamos en desesperación o que pensemos que nuestro Dios es un Dios malo que nos trae a pura vara. No es así, porque Dios nos da opciones. Es: si quieres hacerlo, entonces obedece. Y cuando nosotros queremos hacerlo, nosotros obedecemos en amor. Es como Dios quiere y mira tu corazón. Obedecer a Dios es una parte importante al servicio. Y entonces aquí Dios le dice a Elías: apártate de todo y de todos, porque te voy a enseñar lo que tienes que aprender. Así que Dios nos enseña, pero también, punto número 2, Dios nos enseña, pero también nos cuida. Primera de Reyes 17:4 dice: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Dios emplea 2 métodos aquí para alimentar a Elías. Uno, el método natural, como el agua y la comida, la carne, el pan, el agua, o sea, nos alimenta. Pero el segundo método es lo sobrenatural. ¿Cómo es posible que unos cuervos
nos traigan alimento? ¿Cómo es posible que ellos sepan dónde encontrar el alimento y traerlo al lugar exacto? Eso quiere decir que en nuestras vidas Dios va a poner los medios naturales, pero también los medios sobrenaturales. Mientras estás aprendiendo a servir al Señor, Dios está moviendo a través de los milagros en tu vida. Por eso, si usted tiene ya un año en el Señor, ya es para que usted ore y sane su dolor de cabeza por lo menos. Pero si usted tiene más años, ya es para que usted tenga sujetado a un demonio cuando se manifiestan. Me acuerdo que una ocasión estábamos en el otro local y yo estaba en el carro y mi esposa se quedó con la hermana Moni orando por una persona que estaba endemoniada. Cuando veo a mi esposa salió, ¡hey! Yo decía, pues, ¿qué quiere? Y ya regresé así como medio sin ganas, regresé. Y dice, ¿dónde está el pastor? Le digo, pues ha de estar en el baño, yo no sé. El demonio se estaba manifestando y casi era violentamente. Entonces, pues ya para ese entonces que yo entré y el pastor salió, ya la hermana Moni estaba orando, mi esposa también, y gracias a Dios hubo liberación. Entonces nosotros tenemos que estar, mientras llegamos a la meta, estamos siendo entrenados en lo natural, pero también en lo sobrenatural. Amén. Así que pidámosle a Dios que nos dé el discernimiento cuando vemos cosas como estas. Cuando vemos lo natural, es fácil verlo con los ojos, oírlo, sentirlo, palparlo. Pero lo sobrenatural es solo a través del Espíritu de Dios. Entonces tenemos que desarrollar nuestra vida espiritual todos los días, cada día. Dice el versículo 7 del 17: pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Recuerde que Elías había venido al desierto de Kerit y se quedó en ese arroyo. Imagínese que ese arroyo seguía fluyendo todos los días durante muchos meses con agua. Y Elías desayunaba su panecito con su carnita. Yo no creo que Elías se comía la carne cruda, ni tampoco los cuervos traían esa carne cruda. Imagínese a Elías todos los días comer carne asadita con un panecito. Tal vez no habían gaseosas, ¿verdad? Para no decir marcas. Pero imagínese comer carne asada todos los días, su panecito, y bajar a beber agua. La Biblia nunca dice que la comida se escaseó. No dice aquí que los cuervos dejaron de venir, pero sí el agua natural. El agua natural escaseó. Imagínese usted a Elías con bastante comida, pero sin agua. Es necesario complementar las dos cosas, pero Dios nos cuida a través del proceso. Y en esta ocasión Elías estaba ahí, vino a ver el agua. Me imagino la última vez que vino a ver agua y no encontró agua. La reacción de Elías, ¿cómo pudo haber sido? Como seres humanos, nosotros de volada empezamos a predecir y tratar de decir cuánto tiempo puede durar esto o qué tanto tiempo me puede durar. Y hacemos cálculos y cálculos. Usted imagínese a Elías calculando cuántos días iba a estar aguantándose sin agua. O tal vez estaba calculando en cuánto tiempo iba a morir porque estaba sin agua.
Pero gracias a Dios que para Dios los cálculos humanos no tienen mucha importancia. Lo que tiene importancia para Dios, lo que tiene mucha importancia para Dios, es lo que Él te ha dado espiritualmente. ¿Qué tienes espiritualmente para sacar en esos tiempos difíciles? ¿Qué recursos tienes para sacar y cuando lo natural ya no se ve? ¿Qué recursos espirituales tienes para decirle al Señor: Señor, aquí estoy? Yo sé que este recurso natural como el agua no está, pero tú tienes un mejor recurso espiritual. Cuando el médico dice ya no tiene solución la enfermedad, tiene pocos días de vida, ¿qué recursos sacas tú para orar por esa persona o por ese enfermo o por tu necesidad? Llámese como se llame. Lo que Dios ve son los recursos que nosotros tenemos. Los recursos naturales se acaban, los carros se acaban, las casas se deterioran, la ropa se acaba, los zapatos se agujeran, pero son recursos naturales. ¿Qué hay de los recursos espirituales que Dios te ha dado? ¿Los aprovechas o no los aprovechas? Y entonces imagínese Elías viendo ese arroyo seco ahí. Dios le dio una enseñanza espiritual a Elías. Cuando Elías vio ese arroyo seco, en el fondo de ese arroyo no había agua. Imagínate un arroyo sin agua, no es nada. No es nada porque tenemos sed y queremos agua, pero no hay nada. Elías se puso en lugar de ese arroyo y se dio cuenta que en ese instante él no era nada sin los recursos naturales. A menos que él mismo se convirtiera en un canal donde pudiese fluir agua de vida. Recuérdese cuando Jesús vino y habló con la mujer samaritana. Y le estaba diciendo Jesús: si conocieras quién te está pidiendo agua. Y ahí hay un diálogo entre la samaritana y Jesús. Pero en el capítulo 4, versículo 13 de San Juan, Jesús le respondió y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. El 14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Todos necesitamos de esa agua. Todos. Es un recurso espiritual el que debe de recorrer todo nuestro ser. Cuando nosotros nos acercamos a Cristo y dependemos de sus recursos espirituales, esa fuente de agua viva salta en nosotros como un manantial refrescante y se convierte en un canal para bendición de los demás. ¿Quién te habló de Cristo a ti? ¿Cómo te hablaron de Cristo? Esa persona que te habló de Cristo había sido usado como una fuente, como un recurso espiritual para darte la palabra de Dios. Y es lo que Dios quiere para la iglesia. Cada uno de nosotros, el Señor quiere preparar y usar. El Señor quiere traer esa agua de vida a nuestro corazón, que fluya fresca, abundante, y de esa forma ser canal de bendición para otros. Cuando yo llegué a la iglesia, me acuerdo que vine porque mi esposa me lo pidió y yo siempre lo he dicho. Ella me pidió que viniéramos.
yo prácticamente no quería nada con Dios, porque yo sabía mi condición, yo sabía lo que había hecho. Pero cuando yo me di cuenta que Dios había usado y había puesto una fuente en esa persona, yo me acuerdo que alguien me tocó por el lado de atrás, porque era un día del amigo y ni sabíamos que era día del amigo. Pero cuando hubo el llamado, alguien me tocó por la parte de la espalda y me dijo: hermano, pásele. Yo sentí que esa mano me empujó así, pero así bien fuerte. Y ya cuando yo venía por acá, porque me acuerdo que el local estaba dividida casi como esta zona, yo estaba en la mano derecha, y cuando yo venía de este lado, yo sentí la voz del pastor, que de verdad literalmente era la voz de Dios, y me dice: tocayo, qué bueno que has venido. Yo ni conocía al pastor, para empezar, y yo ni quería venir a la iglesia también. Pero cuando Dios usa los recursos para alimentar a otros, nos damos cuenta del milagro que puede suceder y el cambio que puede traer en la vida de las personas necesitadas. Yo estaba necesitado de Dios, pero estaba cegado, porque no quería nada con Dios, porque estaba seco. Era yo un arroyo seco, no tenía nada, no tenía agua de vida, no tenía nada. Pero cuando Dios me permitió introducirme a esa fuente de agua de vida, mi vida cambió. Mis expectativas de la vida cambiaron. Mi forma de pensar en los demás cambiaron. Mi forma de ver a mi esposa cambiaron. Mi forma de gastar cambiaron. Mi forma de hablar cambió. Mi forma de vida fue un cambio 100%, le puedo decir. ¿Por qué? Porque yo me dejé influenciar por el Espíritu de Dios. ¿Anhelas ese cambio? ¿Quieres ese cambio? Deja que Dios te cambie. Déjate meter al arroyo donde salta fuente de agua de vida. Es ahí donde Dios nos quiere tener y nos quiere cambiar. Elías, ¿sabe qué? Elías tuvo que aprender. Cuando él estaba ahí, cuando vio ese canal sin agua, tuvo que aprender lo que dice Primera de Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Elías, a usted y a mí, que tú no eres una persona fuerte. No eres fuerte. Tampoco tienes recursos propios. A menos que dejes que tu vida sea un canal de bendición donde pueda saltar agua de vida eterna. O sea, que fluya el agua, pero esa agua tiene que ser la palabra de Dios. Que fluya la palabra de Dios. Cuando evangelizas, evangeliza con la palabra de Dios. Cuando hables a otros de Jesucristo, que sea Jesucristo la prioridad y la salvación que puede traer a tu vida. Cuando ores por sanidad, no les presumas que tú tienes dones de sanidad. Solo ora por él. Que tu padre y tú saben en secreto lo que hace en ti. No tienes que decirle a todos: en mí fluye el agua de vida. Y ahí. No, ora por el necesitado. Ora por el que está deseoso de cambiar su vida. Hay gente que está emproblemado hasta acá y que necesita una salida.
que necesita sacarse todo lo que lleva adentro. Escucha lo que llevan. Que tú seas una persona que escuche. Y una vez cuando hayas terminado esa conversación y hayas orado por esa persona, dile al Señor que se lleve todo lo que escuchaste, porque tus oídos tampoco van a ser un basurero. De lo contrario, tu corazón se va a amargar. Deshazte inmediatamente. Ahora, ¿eso quiere decir que no le pusiste atención? No, al contrario. Esa persona va a fluir más tarde en Dios, en el Espíritu. Pero ya cumpliste la palabra de Dios. Lo escuchaste. Le diste prioridad a las cosas del Señor. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? ¿Para qué sirve la palabra de Dios? Estos 4 puntos que le voy a mencionar son muy amplios. Y esto lo empezamos a ver desde que somos consolidados. Si tú ya has sido consolidado, pues tú ya lo conoces. La palabra de Dios, número 1, nos orienta. Número 2, nos ayuda. Número 3, nos fortalece. Número 4, nos conforta. ¿Quieres que Dios te oriente, te ayude, te dé fortaleza y te conforte? Tienes que reconocer que eres como un lecho de un arroyo sin agua, y que solo Dios puede, a través de su río de agua de vida, darte vida y levantarte. Amén. Punto número 3. Dios suplirá si le damos a Él el primer lugar, y así nada nos faltará. Vamos a leer esta historia en Primera de Reyes 17, del 8 al 16. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate. Está hablando de Elías. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó, se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Es como aprovechando el viaje, ¿verdad? Aprovechando el viajecito. No solo me traigas agüita, también tráeme un panecito, ¿verdad? Pero la mujer se voltea entre molesta pero triste. ¿Sí? ¿Has visto algunas reacciones así, entre molesta pero triste? Y le dice, y ella respondió: vive Jehová tu Dios. ¿Quién le dijo a ella que Jehová era el Dios de Elías? Por revelación de Dios. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Qué tristeza que mucho cristiano piense de esa manera hoy en día. Qué tristeza que no confíes en Dios. Hoy en día hay tantas cosas que están sucediendo por la voz de un güerito que anda ahí. Y la gente anda temerosa, sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir. Como que si nos fueran a mandar a China o a África, no sé. Total, nos vamos para el rancho y qué. Allá también está el Señor. Amén. Y entonces viene ella y le dice: y nos íbamos a dejar morir.
Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho. Y le dice: ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Seguía insistente el hombre: pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Y mire algo poderoso. Por eso es que usted debe de confiar en Dios. Lo poderoso de Dios se mueve en los niveles sobrenaturales, y es donde nosotros debemos enfocar nuestra mirada. Lo sobrenatural de Dios, lo que no es común para las personas. Y le dice, versículo 14: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. ¿Por qué te preocupas tanto? ¿Por qué dejas que tus pensamientos te atormenten? ¿Por qué no le das la prioridad a Dios? ¿Por qué no le dices: Señor, si tú me trajiste, tú sabes cuándo voy a regresar? Si tú me has plantado aquí, Señor, aquí voy a dar fruto y voy a ser como ese río, Señor. Quiero ser como un canal de bendición para aquellos que no te conocen. Y en el proceso de la preparación, Dios nos cuida. ¿Por qué temes? ¿Por qué tienes miedo? Dijo la palabra de Dios hace rato: ¿cuánto han caído los valientes? Si Dios te trajo aquí, aquí te va a plantar, y aquí va a hacer que tú te conviertas en un canal de bendición para otros. Pero créele, no temas. Tenemos que confiar en Dios. Elías y la mujer venían todos los días a ver esa tinaja supuestamente vacía, entre comillas, pero esa tinaja era tan fértil como los campos que daban fruto. Era fértil. Esa palabra, o sea, Cristo siempre va a estar con nosotros. El agua de vida siempre va a fluir, que es la palabra de Dios, y el pan nunca va a faltar. Cristo es el pan de vida. Deja de temer. Cuando nosotros damos a Dios el primer lugar, nada nos falta, ni siquiera la seguridad que nosotros necesitamos. Y le voy a decir algo. Una vez íbamos para Houston, nos invitó el pastor Daniel. Una vez íbamos para Houston. De verdad que yo sí iba como a casi 80 millas, y Dios lo sabe. De repente mi esposa me dice: vas muy rápido. En eso bajé, disminuí la velocidad, creo que estaba a 70 ahí, o no me recuerdo bien, pero yo me fui a 70. Mira, hermano, detrás de mí venía uno, ¡pum! No pasó ni un minuto de manejo, estaba ahí atrás con el policía. O sea que yo pude haber sido esa persona que el policía hubiera capturado. Pero Dios siempre levanta a cuervos para que nos cuiden. Lo sobrenatural de Dios viene y nos cuida y nos protege. Pero tienes que creerlo en tu corazón.
Él nos va a cuidar, Él nos va a traer la paz. Deja de estar pensando tanto en qué voy a hacer, qué voy a decir, dónde voy a llegar, qué voy a comer. Me voy a ir sin carro, sin casa, sin mujer, sin... No, hombre. No, olvídese de eso. El Señor no va a permitir que nada de eso pase porque eres su hijo. Él te ama y Él te quiere aquí en esta ciudad o donde Él te ponga. Deja de tener tanto miedo. Hoy en día muchas personas hablamos acerca de la santificación. Quiero santificar mi casa, quiero santificar mis dones, quiero santificar mis manos para el servicio a Dios. Santificarse quiere decir apartado para. Eso es santificarse o santificar. Apartado para el servicio o para adorar o para servir. El problema es que no nos queremos apartar de. Somos llamados y apartados para el servicio, pero no nos queremos apartar de los malos hábitos, de las malas compañías, de cosas que no te ayudan espiritualmente. La palabra de Dios dice que todo es permitido, pero hay cosas que no son lícitas. ¿Por qué? Porque destruyen tu vida personal y tu vida espiritual, tu relación con Dios. Tú puedes escuchar la música que quieras, nadie te va a decir nada, no pasa nada. Pero si esa música no te ayuda espiritualmente, pues yo te aconsejo que lo pienses y le preguntes a Dios si estás creciendo espiritual con eso. Acciones que muchas veces pensamos que nadie nos ve. Me impactó mucho cuando el hermano que va a venir con los jóvenes, ¿cómo se llama? Joe Rosas. Dice que una vez peleó con su esposa, y esto lo he grabado siempre y no lo quiero practicar con mi esposa porque ya no peleamos. Pero él dice que cuando pelearon, él fue y trajo una tercera silla. Trajo el de él, trajo el de su esposa y una tercera silla. Y le dice: ahora sí, dime todo lo que quieras. Y la hermana se quedó, porque ella sabía que hay alguien que la estaba viendo. Así que nosotros podemos hacer todo lo que queramos a escondidas, entre comillas, pero si Dios te ve, con eso es suficiente para que te metas en problemas. Aparte, no solo Dios no es malo, Dios no te castiga, te corrige y lo hace con amor. El que nos agarra a palos es el diablo. Ese sí, cuidado. Entonces, por último, quiero mencionarles sobre una historia que está en Juan capítulo 2 del 1 al 12. Esto no lo puse, por favor no lo ponga. Pero nos habla sobre las bodas de Cana en Galilea. Mi pregunta es: ¿qué fue lo más interesante que pasó en esas bodas? ¿Cuál fue el suceso más importante que sucedió ahí? Podríamos, porque era una boda, podríamos pensar que fue la comida, el banquete, el salón, el traje del novio espectacular o el de la novia con 5 metros de cola. Se imagina algo espectacular, hermoso. Y sí, para lo natural, qué hermoso, qué bonito. Pues, ¿quién no quisiera una boda así? Mi esposa sí lo quisiera, ¿verdad? Me ha pedido que nos casemos aquí. Le digo: no, vamos a renovar los pactos porque pues ya nos casamos hace mucho, ¿verdad? Y me dice: quiero un vestido bien largo, bien grande.
Bueno, mejor ya no hablo de mi esposa. Y sus anhelos. Pero en esa boda, lo importante no fue todo eso que mencioné. Lo más importante, el suceso que cambió la vida de muchas personas, es cuando Jesús se para, va y se encuentra 6 tinajas de piedra, las llenó de agua y lo mandó servir. Y sirvieron un delicioso vino que hasta por siempre los invitados recordaron. ¿Qué pasó? ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que nosotros, primero, somos simplemente el lecho de un arroyo. Número 2, somos tinajas, solamente tinajas vacías para poner harina. Y luego somos tinajas vacías que sirven para poner agua. Eso quiere decir que nosotros debemos dejarnos llenar por la palabra de Dios y debemos dejar que Cristo sobreabunde sobre nuestras vidas y que el Espíritu Santo nos llene como piedras que somos, que nos cambie, que nos ayude. Él es nuestra guía, Él es nuestro Cristo es nuestro sanador, pero Él es el que nos da el Espíritu Santo para ser fortalecidos en todo lo que necesitamos. ¿Quieres ese cambio en tu vida? ¿Quieres ser un canal de bendición? ¿Quieres evangelizar? Muchos están apuntados para ir a Dallas y sin duda que pronto vamos a ir a Houston, Pastor Daniel. Pero no vayamos vacíos. Prepárese, ore, ayune y vamos a ir bien cargados de la palabra de Dios. Y así vamos a romper toda obra de maldad en la vida de las personas, porque necesitan de Cristo, así como un día lo necesitamos nosotros. Y todavía seguimos necesitando a Cristo cada día de nuestras vidas. Así que prepárese, y mientras estamos siendo preparados, Dios nos va a dar todo lo necesario para que podamos subsistir. No te preocupes por la comida, no te preocupes por el carro. Dios va a proveer. Tal vez podamos hasta rentar una casa donde quedarnos, pero Dios lo va a proveer todo. Y no te fijes en lo que cueste. Gastamos más en el mall, créame. Así que esta mañana yo le pido, le exhorto, más que pedirle, le exhorto: busca al Señor, acércate a Dios, y Él es el que trae el cambio. Él es el que nos tiene en sus manos. Ni un gobernante nos tiene en sus manos, aunque Dios permitió que esa persona estuviera ahí. Pero si Dios lo permitió, pues Él no va a permitir muchas cosas. O sea, el gobierno no te puede cambiar, pero Dios sí te puede cambiar. Él te pone en donde Él quiere, donde le eres útil, si te dejas, si quieres. Obreros faltan y Dios está buscando obreros, gente que ame a Dios, gente que busca, gente responsable que busca la presencia de Dios. Así que póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios y decirle: Señor, yo quiero ser ese obrero. Yo quiero ser esa persona que te ame, que te busque. Yo quiero ser de aquellos que quieren evangelizar. Hace mucho escuché de un mensaje que dio, no sé cómo decirle, si es profecía, pero dijeron que este local no iba a ser suficiente para las personas que iban a llegar. Y Dios tiene todavía esos planes.
¿Y quién crees tú que va a usar para que este local se llene? Nosotros, dígalo, nosotros. Dios nos va a usar porque vamos a estar llenos de la palabra de Dios. Cuando vamos a compartir, vamos a traer bendición a la vida de las personas. Cuando vamos a orar por alguien, vamos a pedirle al Señor que sane su enfermedad, que supla sus necesidades, pero sobre todo que se convierta al Señor y haya salvación. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, Señor, porque tú nos cambias, Señor, a través de tu palabra, Señor. Esta mañana, Señor, yo vengo, Señor, a pedirte, Señor, por la iglesia, Señor. Cambia, Señor, esos corazones de piedra, Señor. Pon en ellos, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor. Pon en nosotros, Señor, el deseo de servirte, de anhelarte todos los días, Señor. Y suple nuestras necesidades, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Enséñanos a amarte, enséñanos a darte lo mejor de nosotros, Señor. Que podamos compartir con otros así como otros compartieron con nosotros, Padre. Y dar de gracia, Señor, lo que recibimos de gracia, Padre. Abraza, Señor, a tu iglesia. Cubre, Señor, a tu iglesia con tu sangre preciosa, Señor. Oramos, Señor, por la iglesia de Houston, Señor. Trae a aquellos que se han de añadir, aquellos que hayan de ser salvos, Señor. Tráelos en el nombre de Jesús. La misión de Dallas, Señor. Trae a aquellos, Señor, que se van a añadir, Señor. Y sobre todo la salvación que tienes preparado para este próximo fin de semana, Señor. A aquellos, Señor, que vamos a ir y vamos a compartir de tu palabra, Señor, y serán salvos y habrá fiesta en los cielos, Señor, porque tú eres un Dios bueno, fuerte y poderoso, en el cual nos sujetamos por tu palabra, Señor, por nuestro deseo de servirte, Padre. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor. Amén y amén.